Bendiciones, bendiciones, muy buenos días a todos aquellos que están conectados. Este día domingo, voy a ver la fecha que estamos hoy día. Domingo 15 de agosto. Ya se nos está yendo, no se nos está yendo, estamos a mitad del mes de agosto. Si pasamos agosto ya somos bendecidos. Lo digo por los hermanos que tienen cierta edad, pero sabemos que Dios nos va a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Saludo a todos aquellos que están conectados, eh, a nuestros hermanos, la hermana Marisol, la hermana Verónica, Caterina Carvajal, hermana Olga, a todos aquellos que están conectados, muchas bendiciones y saludos. Bueno, quienes sale el pastor Vladimir, usted ya me conoce. Y quiero continuar con el mensaje del domingo pasado. Yo siempre hago una recopilación de lo que hablé, porque hay que refrescar las cosas. Nuestra mente aprendemos por repetición. Nos repiten, nos repiten, nos repiten. Por eso que la palabra tiene que meditarse. La palabra tiene que meditarse, significa como la vaca está rumiando, uno va comiendo la palabra de a poquito. La palabra no es algo que nosotros podamos comer de una sola vez. Tenemos que meditarla, 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 porque la palabra tiene que provocar un cambio, un efecto en nosotros, de transformación. Lo que más, una de las cosas que más hace la palabra y que tiene que hacer en nuestra vida es transformarnos. O sea, dejar las cosas viejas, dejar los pensamientos viejos, dejar las costumbres viejas, dejar todo lo que nosotros traemos cuando llegamos al Señor. Cuando llegamos al Señor, somos nacidos de nuevo, entramos al reino de los cielos, pero nuestra mente se queda en el pasado, con recuerdos, con herencias, con heridas, con manera de ver la vida, con manera de ver a lo mejor a mi relación interpersonal, y todo eso tiene que empezar usted a botarlo. Usted tiene que abrir el baúl de la mente y todo lo que ya no sirve, todo lo que ya no se ajusta a la palabra, todo lo que a lo mejor en un tiempo a lo mejor se veía bueno, porque debe ser que Dios quiere que nos transformemos, y dice acá en Filipenses, buscaré ese versículo para que usted lo pueda ver juntamente conmigo, cómo yo empiezo a renovar mi mente, cómo yo empiezo a desechar las cosas. Yo conozco hermanos que saben Biblia, pero la mente todavía no está renovada. Es paradójico un poco eso, un poco raro que una persona que lea Biblia no tenga la mente renovada, porque es algo que tiene que hacer obviamente el Espíritu. El Espíritu de nosotros nos limpia, nos santifica, pero también yo debo saber que si hay pensamientos que me llevan al fracaso, o que me hacen sentir fracasado, o que de repente me hacen sentir rechazado, yo debo cambiarlos por los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios, dice que los pensamientos vistan de nosotros como el cielo y la tierra. Pero en el nuevo pacto dice Pablo que tenemos la mente de Cristo. Y la mente de Cristo no piensa derrota. Dice acá en Filipenses 4:8, para que usted empiece a leer palabras. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buena reputación, si hay alguna virtud, si algo digno de alabanza, en esto pensad. O sea, todo lo que realmente se está demarcado acá en el versículo 8 de Filipenses 4:8, tengo que pensar mi mente. Usted sabe que la parte más atacada del ser humano, y especialmente del creyente, es la mente. Cuando el enemigo alcanza tu mente es para llegar a tu corazón. Él va a empezar con un argumento. Va a empezar con un argumento así como la serpiente dijo: no es como Dios dice. Y empezó a dialogar con la serpiente y fue engañada porque le decía parte verdad y parte mentira. Y cuando nosotros tenemos esa manera de pensar, obviamente que nuestra mente se embota, cae en un estado de estupor, que no puede pensar, no puede hilar pensamientos. ¿Y qué es lo que hace la palabra? La palabra viene a destruir los argumentos que por años tú tienes. Todos esos argumentos que tú tienes de falta de amor, falta de, no sé, de propósito, eh, Dios las va sacando. Dios va haciendo algo diferente. Tu mente tiene que cambiar. Mi mente tiene que cambiar.
Esto no se trata solamente de leer Biblia, de saber un poco de historia, saber un poco de griego, saber un poco de hebreo. No, esto se trata de que, que tenemos que cambiar nuestra manera de ver las cosas y de pensar y de ver. Porque el problema está que cuando nosotros no vemos como Dios ve las cosas, nosotros nos ahogamos a veces en un vaso de agua. A veces pareciera que la tormenta es más grande que las palabras que Dios tiene sobre tu vida. A veces parece que la tormenta es más grande que la palabra Dios tiene para tu vida. Entonces la tormenta pasa a ser como algo invencible, como algo infranqueable, algo que yo no puedo vencer. Pero cuando la palabra viene a ti, esa palabra rema, la palabra revelada, la palabra que transforma, te da la victoria sobre esa tempestad y te hace vivir en las alturas. Alturas, me refiero a alturas espirituales, que nosotros andamos en lugares celestiales. Esto es difícil de entender, similar, porque todavía nosotros estamos viviendo en un plano humano, pero cuando tú conoces a Dios, Dios te lleva a un plano celestial, te lleva a una experiencia con el Señor. Entonces ya tú no vives en una atmósfera en cierta manera terrenal, sino que en una atmósfera espiritual. Y ahí viene cuando tú tengas paz, y ahí se manifiesta el reino. El reino es un ámbito espiritual, no es un lugar físico. Es algo que está dentro de nosotros. El reino es justicia, paz y gozo. Cuando nosotros damos justicia, paz y gozo, estamos en un ambiente espiritual, porque el reino de los cielos hasta el momento es espiritual. Y se manifiesta a través de tres cosas. Justicia, que es la manera que yo debo andar. Paz es la manera que yo debo relacionarme. Y gozo es la manera interna de vivir. El gozo de Dios es constante, 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 constante. Debemos aprender a vivir en la vida nueva, no en la vieja. La vieja, y cuando hablo de vieja no estoy hablando de personas, estoy hablando de la vieja creación, está totalmente corrompida. Esa es la que te angustia, te preocupa, tu alma también. Entonces, cuando tú recibes palabra de Dios, cuando sale de la boca de Dios, acuérdese que la Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, hay un sustento mayor que el que comemos, que es rico comer, ¿cierto? Que es la palabra. Cuando Dios lanza su palabra, sale de su boca, viene con un poder de darnos vida. Y esa vida nos va transformando, nos va dando lo que necesitamos para el día de vivir. Por eso es que la Biblia, en uno de los evangelios, dice de la oración, el pan de hoy dánonos cada día. Y el pan quizás se refiere también a la comida material, pero también se refiere a la vida espiritual. El pan, lo que yo necesito alimentarme. Yo necesito crecer, necesito recibir el sol de justicia. Usted sabe que también nosotros necesitamos el sol. Y el sol porque hay una vitamina que la recibimos directamente del sol. Igual Dios es Dios de justicia. Entonces, aquí tenemos que entender que cuando tenemos contacto con Dios, Él nos imparte vida. La vida eterna, la vida real, la vida que va a permanecer para siempre. Que no tiene tiempo. Nuestra carne va a descomponerse, va a morir, se va a gusanar, algunos la van a quemar, pero lo que Dios nos promete es algo eterno, la vida interna. Y debemos aprender a vivir desde adentro, desde las convicciones, desde lo que Dios ha puesto, desde la revelación de su Hijo en mí, lo que hacía Pablo. Pablo no tuvo ningún contacto con Jesús. En persona no lo conoció, pero recibió de parte de Dios una revelación tan poderosa que escribió muchas epístolas. Las epístolas de Pablo. Ahí tú ves cómo él, sin conocer a una persona, habló más de Cristo que Pedro, que Juan y Jacobo. Llenó con el conocimiento
en ese tiempo del conocimiento del Evangelio del Reino. Pablo tuvo un encuentro personal con el Señor y Dios se reveló a él para que él fuera un mensajero, fuera un heraldo. Así no nos pasa. Él viene, se revela a mí y yo me vuelvo un mensajero, un heraldo. Un heraldo era aquel que el rey enviaba cuando mandaba un edicto. Entonces el heraldo se ponía con una, no sé si ha visto en las películas, desenrolla un rollo y dice, el rey dice tal, 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 tal. Y ese heraldo, esa persona era un heraldo, era un mensajero. Y el mensaje no era personal, el mensaje era de un rey. Nosotros somos heraldos, nosotros tenemos el mensaje. Es más importante el mensaje que el mensajero. Es más importante el mensaje que el mensajero. Porque realmente nosotros hablamos de parte de Dios por medio de su Espíritu. Dios utiliza tu mente, tu corazón, toda la experiencia que Él te ha dado, que te ha regalado, para que tú seas un mensajero de Dios. Que tú puedas hablar desde una perspectiva espiritual que transforma a los demás. Entonces tenemos que nosotros experimentar al Señor. Tenemos que conocer a Dios en espíritu. No sé si usted entiende esta palabra. Obviamente basado en la palabra. Yo no estoy hablando de que a usted se le ocurra cualquier cosa, o a mí se me ocurra cualquier cosa. No, lo que pasa es que Dios va usando, siempre yo digo esto. No sé si usted mejor me sigue. Dos cosas Dios utiliza: poder y palabra. Poder y palabra. Las dos cosas tienen que trabajar en unidad. Cuando yo conozco a Dios en espíritu, pero también conozco su palabra, esa combinación produce cambios, produce una explosión espiritual, una transformación, espíritu y palabra. Las dos cosas tienen que trabajar unidas, en armonía, en balance. Cuando hay mucho espíritu y poca palabra, bueno, nos volvimos fanáticos, muy espirituales, muy místicos, y todo lo espiritualizamos. Y cuando no está el espíritu, está la palabra, solamente nos volvimos unos legalistas, dogmáticos, tradiciones. Entonces cuando yo busco la unidad tanto de la palabra como el espíritu, acuérdense que Jesús le dijo a los fariseos: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Dos cosas debemos conocer en nuestra vida: cómo Dios es espíritu, pero también conocer su palabra. Estas dos cosas tienen que trabajar unidas perfectamente. Y esa unidad produce efectos, produce cambios, produce transformación. Nos lleva a conocer a Dios, a conocer los planes de Dios para mi vida, a conocer muchas cosas, hermano. Cuando usted empieza a conocer a Dios, es como que usted empieza a conocer muchas cosas, porque tiene la luz dentro de usted, y usted puede ver, y usted puede analizar cosas bajo la perspectiva del Espíritu. Esta es una pequeña introducción, no, estoy hablando realmente de lo que Dios está poniendo en mi mente y mi corazón para que su vida sea bendecida. El deseo de que usted pueda conocer mucho más a Dios que lo que conozco yo o otra persona. El deseo de Dios que usted tenga una relación con el Señor. Una relación profunda, íntima. Que usted pueda, voy a decir quizá una palabra para que usted pueda sentarse a la mesa con el Señor. Porque no hay cosa más hermosa, hermano, que compartir la mesa con aquellos que tú amas. No sé si a usted le pasa cuando se junta el papá, la mamá, un hermano, un amigo, y empezamos a compartir la mesa, y en la mesa se da mucho ambiente hermoso, se da comunicación, comprensión, nos podemos escuchar. No hay un lugar uno de los lugares más hermosos que tenemos para poder conocernos, es sentarnos en una mesa, comer quizá algo, un plato, o lo que sea, y empezar a conversar. Y eso es lo que hacía Cristo. Cristo se iba y comía con los publicanos, y ahí, en ese ámbito tan familiar, Él empezaba a hablar cosas espirituales. Él no usaba un púlpito, lo usó una sola vez y creo que ahí lo quisieron tirar, lo quisieron matar. Pero generalmente Cristo usaba lo cotidiano, lo que más usamos nosotros, que es sentarnos a la mesa. Y sentarnos a la mesa habla de una cercanía, porque usted invitaría a una persona que a usted no le cae bien, invitaría quizá a una persona que ha dañado su vida. Yo creo que no.
¿A quién usted invita en la intimidad de su casa? ¿A quién le abre usted las puertas en la casa? ¿A cualquiera? Yo creo que no. Invita a personas que usted desea tenerlas, desea que ellos vengan a ti para conocerlas, para amarles, para ministrarles, para darle... bueno, mi esposa tiene una peculiaridad de que ella cuando invita le gusta dar harta de comida. A un hermano le gusta eso. Pero quiero llevarlo que Dios quiere tener una relación así de intimidad. Sentarnos a la mesa y empezar una relación. Y Jesús hizo eso con sus discípulos. Se sentaba a la mesa y comía con ellos. Y eso empezó a... Y eso, hermano, mejor quizás de alguna vez se ha perdido en algunas cosas, en la familia. Pero eso es lo que Dios quiere. Que nosotros podamos sentarnos a la mesa. Podamos conocer a un Dios tan maravilloso. Y que obviamente Él se deja ver por los que le buscan. Porque también Él espera a veces los procesos de nosotros. Es triste ver a veces los hermanos que se alejan de Dios o piensan que alejados de Él las cosas van a salir bien. Quizás por el engaño del pecado, quizás por el engaño de muchas situaciones, el alejarse de Dios, hermano, es lo más trágico que nos puede pasar. Alejarnos de Dios. Y yo no estoy hablando de algo físico, yo estoy hablando de tu corazón. Yo estoy hablando de tu intimidad. Si tú en tu interior ya no consideras a Dios, tú no lo involucras en tu vida, en tus decisiones, te arriesgas a vivir una vida en desorden, en tiniebla, en oscuridad y también en pecado. Nuestro corazón, hermano, tiene que estar gobernado solamente por el Espíritu y por su palabra. Porque alejados de Él, como dice, nada podemos hacer. Y en este tiempo, hermanos, que hemos estado quizás sin congregarnos, tenemos que reforzar eso. Tenemos que reforzar nuestra relación con el Señor. Bueno, estaba hablando un poco yo de la identidad. Esta palabra que a lo mejor se usa en algunos temas psicológicos que hablan de la identidad. Pero había dicho el domingo pasado que la identidad la pone el Señor. Dios pone la identidad en nosotros, porque primero que nada nosotros fuimos formados a imagen y semejanza de Dios. Usted y yo fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y esa imagen, obviamente, por el pecado de Adán, se distorsionó, se corrompió, se contaminó esa imagen. Y ahí vienen los problemas también de los problemas mentales. Una de las consecuencias del pecado, que son muchas, es tener mente dividida. No sé si usted ha visto personas con doble personalidad, como habla bipolar. Es un efecto del pecado, es una disociación de tu identidad. Es como que te divides, es como que ya no eres tú. Es algo muy delicado eso. Pero esa es consecuencia del pecado de Adán, que empezó a corromper la imagen del hombre. Mire, la identidad es necesaria porque sin identidad no sabemos a dónde vamos ni lo que somos. Dice acá, al revelarnos la identidad, y si no buscamos eso, ya que sin la identidad clara no hay destino claro. Si usted no sabe que es hijo, no se comportar como hijo. Esto va a conectar con tu propósito, porque donde está tu destino, está tu propósito y por ende tu identidad. Esto bueno, porque ¿dónde está tu destino? ¿Cuál es tu destino? ¿Cuál es tu destino? Cristo. Cristo es tu destino. Nosotros somos peregrinos extranjeros. Nosotros estamos viviendo experiencias, viajamos, nos movemos, pero el destino mayor es Cristo. El objetivo de tu vida es Cristo. Porque ¿dónde está tu destino? Está tu propósito. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es el propósito de los creyentes? ¿Para qué yo soy creyente? ¿Por qué yo me convertí? Y hay un propósito, el más grande de todos, que yo se lo voy a leer acá. Dice la palabra acá: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único
Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Ese es el propósito mayor que nosotros tenemos. Cristo dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ese es el propósito, ese es tu destino. Y si tú conoces tu propósito, destino, viene tu identidad. Dios nos da identidad. Pero ¿qué pasa? El pecado nos roba esa identidad, nos hace sentir inseguros, nos hace sentir muchas veces que no valemos, nos da angustia, desesperación, muchas cosas. El pecado personal y el pecado heredado, las consecuencias de los pecados de nuestros padres, por eso es que es importante la renovación del entendimiento. Hay patrones mentales, psicológicos que heredamos de nuestro padre. Por ejemplo, le pongo un caso. ¿Cuántos de nosotros tenemos un mal carácter? Una manera explosiva de reaccionar. ¿O cuánto de lo que estamos acá somos un idiota de repente? Eso es parte de la herencia que traemos de nuestros padres. Porque independientes que seamos nueva criatura, todavía hay algo que yo traigo y eso debo empezar yo a cambiar. Si mi papá era impaciente, si mi papá era idiota, o si mi mamá, todas esas cosas que nosotros nos damos cuenta que son negativas, yo debo empezar a renunciar a esas cosas, a patrones de conducta, de pensamientos que van en contra de la nueva creación, en contra de la palabra. Eso se llama renovación de entendimiento. Entonces, lo que yo traigo como herencia por mis genes y también mi pecado personal. Esas cosas se combinan para robarme la identidad. Dios creó al hombre a un estado de pureza, de inocencia, tanto física como espiritualmente. Dios lo creó perfecto, sin defecto, sin problemas emocionales, sin problemas mentales. Adán estaba totalmente puro en un estado de inocencia. Y cuando entró el pecado, hubo un deterioro gradual y continuo de su identidad. Paulatinamente el hombre fue perdiendo el propósito por el cual está viviendo hoy. Y yo le pregunto, ¿cuánta gente hoy día, incluso creyentes, no sabe su propósito y su identidad, para qué fueron llamados? Hay muchos hermanos que se sienten confundidos. ¿Sabe por qué? Porque como todavía no están todavía viviendo una vida peleando con su carne o satisfaciendo su carne y todavía no se renueva la mente, van a estar siempre en ese conflicto, van a estar ahí y la consecuencia después lo vamos a ver. Por ende, anduvo por esa consecuencia de no tener una identidad, nos hace andar errante sin destino. Sin destino. Y esto les pasó a Israel. Israel en cierta manera es como el prototipo de la iglesia, en alguna manera. En algunas cosas la iglesia peca como pecó Israel. Por eso que en una parte de la Biblia dice que los que han alcanzado este tiempo debemos saber que las cosas que Dios ha escrito es porque para nuestro bien, para que nosotros no repitamos lo que hizo Israel. Israel, hermano, fue una nación muy rebelde, todavía es rebelde. Dice acá en Números 32:13. 32:13. Esta es la consecuencia del pecado. Dice, se encendió entonces la ira de Jehová contra Israel y los hizo andar errantes. Errantes. O sea, no solamente la palabra pecado es errar en el blanco, sino también significa no tener dirección. Es por eso que de repente vamos de relación tras relación, de trabajo tras trabajo, de ciudad tras ciudad. ¿Por qué? Porque nosotros hay una, bueno, puedo decir la palabra, hay una consecuencia
del pecado ancestral y el pecado personal. Errante. Una persona errante nunca usted va a tener seguridad de ella. Puede estar con ella, después se va, viene, toma otra relación. Y ahí uno tiene que saber que a lo mejor hay una herencia que yo debo romper. A lo mejor mi papá fue una persona, mi mamá fue una persona que tuvieron de relación en relación, de trabajo en trabajo, nunca se establecieron. Y ese es producto del pecado. El pecado no es andar errante. De iglesia en iglesia, de autoridad tras autoridad, y así andamos. Dice, errante, 40 años en el desierto, hasta que toda aquella generación que había obrado mal ante los ojos de Jehová se extinguió. Esta fue la consecuencia del pecado de Israel, andar errante. Entonces, cuando usted no tiene identidad, usted va a andar errante, buscando algo que no sé ni lo que busca. El Salmo 119. El Salmo 119, versículo 176. 119, versículo 176. Anduve errante como oveja descarriada. Y esto es importante, hermano. Anduve como errante, como oveja descarriada. Eso a todos nos andábamos así, hermano. Todos andábamos como ovejas descarriadas. ¿Y qué nos llevó a hacer eso? El pecado y la falta de identidad. Como oveja descarriada, errante. Descarriada, buscando a tu cielo porque no ha olvidado tus mandamientos. Entonces, una oveja perdida es una oveja que está errante y está expuesta a todo tipo de cosas. Así andamos todos nosotros. Antes de conocer al Señor, quizá yo andaba metido en una relación indebida, quizá yo a lo mejor andaba metido en la idolatría, yo andaba haciendo cosas que no sabía, porque dentro de mí no había una dirección, no había identidad, y eso me llevaba a hacer cosas que provocaban estar errantes. Jeremías 31, 22. Oh hija descarriada, ¿hasta cuándo andarás errante? ¿Cuántos hermanos hoy día están errantes? Ahí dice, oh hija descarriada, porque se salió del camino, se fue, dice, ¿hasta cuándo andarás errante? Pues Jehová va a crear algo nuevo en la tierra, y la mujer cortejará al varón. Pero me voy a centrar en la primera parte. Oh hija descarriada, ¿hasta cuándo andarás errante? O sea, sin dirección. Una persona errante no tiene dirección. Entonces yo digo, porque donde está tu destino está tu propósito y por ende tu identidad. Si yo aparto los ojos de Jesús por cualquier motivo, yo me voy a extraviar y voy a andar errante. ¿Y qué es andar errante? Es como usted andar a los ciegos. No sé por dónde viene, no sabe por dónde va, no sabe si esa decisión le conviene, no sabe si esa relación le conviene, no sabe si a lo mejor ese trabajo a lo mejor lo va a absorber, porque hay un pecado que me lleva a ser errante. Una de las consecuencias del pecado es ser errante. La Biblia nos enseña que esta condición nos expone a todo tipo de circunstancias dañinas. El andar errante, hermano, es delicado para nosotros, especialmente para los hijos de Dios, como dicen los descarriados. No sé si usted se ha encontrado con hermanos que un día estuvieron alabando, congregándose, y ya no están. Y ahora ellos se apartan de Dios y algunos se ponen peores que los mundanos. Es porque se extraviaron, fueron errantes, errar el camino, erraron el blanco. Y se fueron. Y vamos a ver las consecuencias dañinas. Ezequiel 34:5. Ezequiel 34:5. Dice, ellas andan errantes por falta de pastor, son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Ponga atención acá. Hermano o hermana querida, jamás usted abandone a su pastor. No estoy hablando del pastor de la iglesia, estoy hablando del príncipe de los pastores, a Jesús de Nazaret. Nunca abandone a Jesucristo.
porque acá lo dice. Ellas andan errante por falta de pastor. Cuando yo me salgo de los caminos, cuando yo me salgo de la autoridad del Señor, de las autoridades delegadas que Dios ha puesto, yo me voy a andar errante, a pesar que puedo conocer a Dios, pero me voy a exponer, dice acá, por falta de pastor. Son presas de todas las fieras del campo y se han dispersado. ¿A qué se expone usted? ¿O a qué me expongo yo si un día yo decido no seguir al Señor? A las fieras del campo. Obviamente se está refiriendo a nuestro enemigo, el diablo y Satanás, y a todos los demonios. Por eso es que cuando uno toma una decisión de no seguir al Señor y retroceder y apartarse, el que te va a esperar allá es el diablo. Y te va a empezar a poner, ¿cómo se puede decir? Miguitas de pan para que tú sigas hasta donde Él te quiera guiar. Y poco a poco vas a perder la libertad que antes tenías. Te vas a transformar en un esclavo del pecado y de Él. Por eso, hermano, jamás usted toma una decisión de apartarse del Señor. No, bueno, si lo pensó, pida perdón. Yo creo que de alguna manera uno lo piensa. Pero nunca realiza esos pensamientos, porque el día que usted toma la dirección, el día que usted se aparte de Dios, el día que usted ya no quiera seguir al Señor por X motivo, porque excusas vamos a tener siempre, hermano, para no seguir al Señor. Que no me amaron, que no me sirvieron, que se murió mi esposa, que no vieron trabajo. Vamos a tener todas las excusas posibles para apartarnos de Dios. Y vamos a buscar la excusa, vamos a buscar un chivo expiatorio. El día que usted tome decisión, usted se va a exponer a las fieras del campo, porque el que guarda la oveja es un pastor, y ese pastor se llama Jesucristo. Entonces hay una consecuencia. Hay actos que nos hieren. El Salmo 109. Salmo 109. Salmo 109, 22. Porque yo estoy afligido, necesitado, mi corazón está herido dentro de mí. ¿Qué provoca el apartarnos de Dios? Heridas en el corazón. Me va a costar perdonar, me va a costar relacionarme con los demás, me voy a volver una persona intolerante, me voy a volver una persona agresiva, me voy a volver un resentido, un amargado. Y eso, hermano, es apartarse y ser errante, y ahí el diablo va a empezar a hacer todo tipo de cosas con esa persona. Por eso la Biblia dice que el que retrocede no agradará a mi alma. ¿Y por qué retrocedemos muchas veces? Porque hay cosas que a lo mejor no nos gustan. Y quizás se debe por un falta de conocimiento también. A la palabra y obviamente al Espíritu. Porque, hermanos, todos nosotros, de alguna manera, le hemos fallado a Dios. Todos nosotros. Todos nosotros a lo mejor un tiempo anduvimos más o menos. Pero eso no es excusa para apartar de Dios. ¿Sabe usted que cuando usted esté más mal, usted más tiene que buscar a Dios? Es donde más Dios va a estar pendiente de tu vida. A Él como Dios, obviamente, no quiere eso para ti. No quiere que, el Dios ya no quiere que tú sufras. Porque ella cargó todo ese dolor. Él quiere que tú vengas a Él y puedas tener ese gozo que tú anduviste buscando por tanto tiempo. Dios quiere que tú vuelvas a Él. Él te ama y te seguirá amando, aun cuando a lo mejor tú no quieras nada con Él. Pero las consecuencias las recibimos nosotros. Nosotros recibimos nuestras rebeliones, nuestros pecados. Por eso que este tiempo es tiempo de volvernos a Dios. Dice en Proverbios 7, 26. Proverbios 7, 26. Porque ella ha dejado un montón de heridos. Bueno, aquí te habla de la ramera. Y aún los más fuertes han sido por ellos muertos. El espíritu de fornicación es un espíritu terrible, hermano. Es un espíritu que destruye al hombre, lo deshace. Acá lo dice, porque si usted lee el título de Proverbios 7, habla de las artimañas de la ramera. Habla de la mujer ajena.
Entonces nosotros cuando pecamos en esa área nos exponemos, porque ella ha dejado un montón de heridos, y aún los más fuertes han sido por ella muertos. Entonces hay consecuencias cuando yo peco, hay consecuencias. ¿Y qué pasa? El enemigo te hiere. Jeremías 30:14. Jeremías 30:14. Tus amantes te olvidaron y ya no te buscan, pues te he herido como hiere un enemigo. ¿Cuál es tu enemigo? El diablo y Satanás. Con azote de adversario cruel por la multitud de tus maldades y la multitud de tus pecados. Bueno, aquí está hablando de que esta persona era un pecador consumado, que dice la multitud de tu maldad y la multitud de tus pecados. O sea, la consecuencia, ¿cuál fue? Ser herido. Y herido como un adversario cruel. ¿Y quién es tu adversario? Satanás. Entonces, hermano, cuando nosotros pecamos, perdemos muchas cosas, hermano. Perdemos muchas cosas. Pero lo importante es que saber que si yo me vuelvo a Dios, si realmente me arrepiento de todo lo que he hecho, Dios abre las puertas de su corazón, me vuelve a recibir. Realmente el pastor es el que guarda el alma. Ahora vamos a hablar quizás del ministerio pastoral. Una de las cosas que caracteriza a un pastor es que vela por el alma. El alma tiene que ser pastoreada, corregida, formada, direccionada. Entonces el pastor tiene que hacer una labor de formación, de corrección, de exhortación, que a mucha gente no le gusta. Por eso que ahí los pastores nosotros tenemos que hacer prevalecer los preceptos bíblicos, porque eso es lo que va a sanar tu vida. Es la palabra que te da un pastor, inspirada por el Espíritu, va a sanar tu vida. Esa es la labor de un pastor, sanar la oveja por la palabra. Dice acá en 1 de Pedro 2:25. 1 de Pedro 2:25. Porque eras como ovejas descarriadas. Todos nosotros, dice. Mas ahora fuiste vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. El pastor, que se llama Jesucristo, es el que guarda tu alma. Es el que está pendiente de tus necesidades, de tu alma, mente, voluntad, emociones. Pero también ha delegado a los pastores ser guardianes de el alma. Entonces de repente el pastor te dice, yo creo que esto no es así como tú piensas, o esto pienso yo que esto a lo mejor viene de ti, y empieza el pastor a hablar, inspirado obviamente por el Espíritu y por la palabra. Cuando un pastor habla por la palabra y por el Espíritu, va a provocar sanidad, restauración. Obviamente va a decir el problema, te va a decir también la solución. Hermano, toda solución parte por volvernos a Dios. En alguna área a lo mejor nos hemos apartado, en alguna área a lo mejor nos hemos enfriado. ¿Qué hace el pastor? El pastor dice, mire, yo creo que esto te llevó a esta circunstancia. Los pastores también advertimos las consecuencias que llevan a veces decisiones. Les advertimos que esa relación, les advertimos que si ellos siguen así, esto le puede pasar. No estamos declarando una maldición, simplemente estamos diciendo que el efecto de esto va a provocar esto. Los pastores tenemos ese encargo de parte de Dios, y nosotros en eso tenemos que ser fieles. Porque la verdad, aunque es dolorosa, nos trae libertad del pecado, porque el pecado embota nuestros sentidos. Ahora cuando Dios empieza el proceso de restauración, ¿cuándo empieza ese proceso? Cuando nos arrepentimos. Isaías 30:15.
Isaías 30:15. Es un texto bien hermoso, hermano. Gracias a este versículo, memorice este versículo. Pues así dice el soberano Jehová, el Santo de Israel. Ponga atención en esto. Vuestra salvación está en volverse a mí y tener calma. ¿Cuándo nos viene salvación? Y esta palabra salvación, que está acá en hebreo, viene de Yashá, que significa salvación, liberación, socorrer en esencia. La palabra significa quitar o librar a alguien de una carga, opresión o peligro. La palabra salvación significa liberación, socorrer en. Esencialmente indica o significa quitar, librar a alguien de una carga o opresión o peligro. Eso es lo que cuando nos volvemos a Dios, hermano, Dios nos hace libre de toda opresión, de todas las consecuencias que nosotros hemos hecho, hermano. Yo creo, bueno, la Biblia dice que no hay justo ni un uno. Dios obra cuando yo me vuelvo a Dios. Cuando Dios te pone en tu corazón volverte a Dios. Por eso la Biblia dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas el corazón. Porque un corazón endurecido es un corazón insensible a la voz del Espíritu. Insensible. Y esos corazones que están así, tú les puedes hablar, les puedes decir, les puedes mostrar versículo tras versículo, pero no se van a volver a Dios porque se endurecieron. Un corazón endurecido es un corazón que puede ser engañado por el enemigo. Voy a leer otro versículo que aparece acá en hebreo. ¿Qué hace el efecto del pecado a nosotros? Hebreos 3:13, antes bien, exhortados los unos a los otros cada día, en tanto que se dice hoy, y es lo que estoy haciendo, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué es lo que endurece nuestro corazón? Es el pecado, es nuestras rebeliones, nuestra desobediencia, nuestra flojera, nuestro deseo de no hacer las cosas como Dios quiere, en el momento que Dios quiere. ¿Y cuál es la solución a esto? Volvernos a Dios, arrepentirnos, cambiar la mente, transformando, darnos cuenta que sin Él no podemos ser un buen padre, un buen esposo, un buen ministro, sin Él no podemos. Y necesitamos volvernos a Dios. Necesitamos reconocer lo que es nuestra falta, decir esto yo lo hice por esto, pero me arrepiento, perdóname y líbrame de las consecuencias, hermanos, porque hermanos, qué terrible es seguir en un estado de estupor y las consecuencias no solamente las vas a llevar tú, las va a llevar también tu familia. Tú vas a traer una consecuencia negativa a tu casa, a tu esposo, a tus hijos, en la economía, en la salud, en las emociones, en todas las áreas, porque esto es como algo que se extiende por todos lados. Empieza por ti, después va por tu esposa, después vas con tus hijos, y después ya es demasiado tarde. Es tiempo, hermano, de volvernos a Dios. Es tiempo de decir, Señor, he pecado contra el cielo, contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero me vuelvo a ti, Señor. Y quizá el hijo pródigo nunca pensó que su padre lo iba a estar esperando. Quizá el hijo pródigo pensó que su padre iba a estar enojado con él, que ya no quería nada con él. Pero fue todo lo contrario, porque ¿sabe lo que Dios busca? Que nos volvamos a Él. Eso es lo que Dios busca, que volvamos nuestro corazón a Él. Y Él dice, se promete en salvarnos. Y esta palabra salvarnos significa muchas cosas. Liberarnos, quitar un preso, una carga, una opresión. Y es poder experimentar, hermano, la verdadera libertad de los hijos de Dios. Así que, hermanos, este mensaje para este día, volvernos a Dios. Y yo volverme a Dios, me va a venir liberación, restauración, las bendiciones.
voy a vivir en un gozo, voy a tener paz, mis hijos van a ser bendecidos, mi esposa va a ser bendecida, mis finanzas van a ser bendecidas, todo. Porque Dios cuando empieza contigo va a empezar también por tu casa. Dios quiere eso, que hoy día que la casa sea un lugar de bendición, no un lugar donde haya conflictos y peleas. Pero todo eso viene cuando yo me vuelvo a Dios. Y al volverme a Dios, Dios me pone el anillo y me da la identidad de hijo. Que yo, de alguna manera, la extravié o la menosprecié, como fue el hijo pródigo. Su herencia la despilfarró. Pero volviéndose a Dios, la recuperó. La herencia de hijo, de ser hijo. Así que, hermano, le bendigo en esta palabra este domingo. Espero que su vida sea llena de la presencia del Espíritu. Dios está haciendo cosas hermosas en su iglesia, en su pueblo. Pero es necesario, hermanos, que nos volvamos a Dios. Es necesario que experimentar a Cristo y poder predicar a Cristo, no solamente porque lo leo, sino porque lo experimento. Quiero llevarle una oración a aquellos que están viendo esta transmisión. A todos aquellos les doy gracias por su paciencia. Y quiero orar por ustedes. Amado Padre, te doy gracias una vez por tu palabra, porque siempre tu palabra nos expone, nos dice nuestra condición. Yo sé que algunos hermanos están pasando situaciones complejas, difíciles. Sé tú guiándolos, sé tú guardándolos. Padre, yo te pido que hagas volver el corazón de tus hijos a ti. Quizá delante de los demás son detalles, pero delante de ti son pecados. Esa falta de paciencia, esa falta mejor de confiar en ti. La incredulidad también, Señor, que a veces se manifiesta en nosotros, no creer tu palabra. Perdona nuestra incredulidad. Perdónanos, Señor, porque eso también es un pecado. Quizás no lo vemos como pecado, pero es un pecado. Vuélvanos a ti, Señor. Sáname y seré sanado, Señor, porque tú eres mi Redentor. Vuelve el corazón de tu iglesia a tus caminos, a tu palabra, Señor. Bendigo a cada hermano que hoy día dispuso su corazón para escuchar esta palabra. Y yo te pido por él para que lo hagas volver a ti y los llenes de tu presencia. Y bendigo a todo hermano también que se ha conectado y también a los que van a conectarse. Sé tú obrando en sus vidas, en su mente, en su corazón. Llénanos de ti, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Les bendigo grandemente. Saludo para todos aquellos. Hermano Claudio que está escuchando. Hermana Luisa Ayanca. Hermana Idalia. Hermano Claudio. Hermana Teresa. Y a todos aquellos que se conectaron. Muchas bendiciones. Espero que usted siga perseverando en conocer al Señor y hacer su voluntad. Muchas bendiciones. Me despido de ustedes. Shalom.